Al gobierno ha sido un proceso y un cambio que ha sido en beneficio de la sociedad, que han sido acciones responsables en beneficio no solo para este distrito, sino para todo el estado y para México. Y ahorita escuchemos al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, que va como candidato para diputado federal por este distrito. Muchas gracias, muy buenas noches. Antes que nada queremos ofrecerles una disculpa por el tiempo que transcurrió. Estábamos en el kiosco, estábamos aquí mismo en la colonia, y para poder contestar todas las preguntas que se hicieron nos llevó un poco más de tiempo. Por eso les ofrecemos una disculpa, esperemos la acepten ustedes. Nos da mucho gusto estar esta tarde, esta noche con ustedes, poder intercambiar algunos puntos de vista, como bien lo decía el señor licenciado de la Torre. La tarea hoy de Acción Nacional de esta campaña resulta ser de una manera muy significativa. Primero, una campaña muy especial, es una nueva ley electoral la que tenemos, nos marcan tiempos muy reducidos, 2 meses exactamente, ya ha transcurrido casi un mes, y solamente resta el mes de junio para poder visitar todo el distrito, que nos representan 160,000 electores. El poder llegar a 90,000 casas que tenemos en el distrito, pues se imaginarán ustedes que andamos con una gran actividad, con el fin de poder contactar al mayor número de electores. Estamos visitando colonia por colonia, tocando casa por casa, estando en cruceros, estando en estaciones de radio, hablando con organismos sociales, con juntas de vecinos, como ya tuvimos la oportunidad, y le agradecemos al señor presidente que nos haya recibido y que hoy nos haya dado oportunidad de estar con ustedes, a ustedes por hacer uso de este mobiliario urbano y poder reunirnos un poquito, y la lluvia que nos permitió sin que nos afectara. Esta campaña además tiene otras características. Afortunadamente no ensuciamos la ciudad. Afortunadamente hoy está prohibido utilizar gallardetes en los postes y también poner algunas propagandas en el mobiliario urbano. Entonces, qué bueno que hoy no ensuciamos la ciudad y qué bueno que hoy está haciéndose de otra manera. Tenemos que cambiar algunas mecánicas y obviamente si traíamos costumbres de campañas políticas del siglo XVII, pues qué bueno que hoy en el siglo XXI estamos haciendo las cosas de diferente manera. Esta campaña, al término de 3 años de gobierno del presidente Calderón, trae también una serie de retos. El presidente ha tomado decisiones que por su importancia todo el mundo está atento a qué más vamos a hacer en esto que se nos avecina. El presidente tomó la decisión a principio de su administración de enfrentar al crimen organizado. Hoy que se presenta esta emergencia de salud, ustedes lo vieron, tomó la decisión de enfrentar también esta crisis y bueno, a pesar del gran esfuerzo que hemos hecho todos los mexicanos, pues realmente se paralizó el país, pero se logró que no avanzara esto que pudiera ser una crisis grave de salud. Y grave porque las características de este virus podría incluso considerarse que podría generar una mortandad hasta del 5% si no se tomaban decisiones en su momento. No tanto por el virus como tal, sino por una serie de enfermedades que se tienen dentro de nuestra propia sociedad, hipertensos, diabetes, etcétera, y que a la hora en que se complica, pues entonces eso podría generarlo. Sin embargo, se decidió, se cortó con una gran decisión del presidente, y bueno, yo creo que todos reconocemos la tarea del secretario de Salud Federal, la decisión del presidente de la República, y eso ha venido caracterizando al presidente Calderón. Decisión, energía, mano firme y actuar de frente a la propia ciudadanía. Así que hoy en este primer trienio del presidente Calderón
pues nos lleva también en lo que es la elección de la Cámara de Diputados Federal. Ante eso, pues hay también una posición que los mexicanos debemos observar con toda claridad. Ante estos grandes retos que tiene el presidente, requerimos darle de más herramientas. Más herramientas para que pueda actuar con mayor soltura y para que pueda actuar también con una mayor claridad en beneficio de todos los mexicanos. Y un tema concreto es el tema de seguridad. El presidente decidió enfrentar al crimen organizado y el presidente necesita de leyes para que en términos del derecho pueda enfrentar de manera directa al crimen organizado. Y les pongo un ejemplo muy claro, el tema que el presidente mandó como iniciativa, que es los procedimientos para poder quitarles al crimen organizado todas las acciones de recurso económico que luego le permiten al delincuente desde las propias áreas de reclusión seguir manejando su emporio. La extinción de dominio, ¿cuál es el término jurídico? El presidente la manda para que se haga eso. Esta disposición solamente se maneja en Colombia y en Chile. Y el presidente la adopta precisamente para tener elementos de combate al crimen organizado. Y se trata de que se les pueda quitar sus bienes que han sido adquiridos a través de acciones delincuenciales en perjuicio de los mexicanos, para que todo lo que se obtenga se vaya a un fideicomiso y desde ahí se pueda atender a aquellas personas que ya tienen una farmacodependencia o tienen el consumo de drogas o bien algún otro vicio, y por otro lado también adquirir bienes de que el ejército pudiera utilizar en contra de los propios delincuentes. Los senadores, después de 2 años de tener esta iniciativa en el Senado, decidieron darle trámite, y ese trámite le abren un boquete bastante grande. Ustedes escucharon en los medios que los senadores del Partido Revolucionario Institucional hablaron que tenían que defender a los terceros. Y ponían un ejemplo en el que todos coincidimos. Si una persona de buena fe les renta una bodega sin saber que son del crimen organizado, no puede afectársele porque esta persona hay que protegerla. Y tienen toda la razón. Donde no cumplieron con su responsabilidad con México es que hoy la gente del crimen organizado tiene una gran cantidad de prestanombres, porque hoy sus negocios no solamente es la droga, sus negocios son hotelería, sus negocios son desarrollos inmobiliarios, compra-venta de vehículos, compra-venta de obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a poco creen que los tienen a nombres de ellos? O los tienen a nombre de prestanombres. ¿Y qué son los prestanombres? Terceros que pueden alegar que estarían siendo perjudicados si no se acreditan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay disposiciones que la ley establece, las famosas tercerías. Seguramente hay varios abogados aquí en esta reunión y saben que existe, de acuerdo con la ley, las famosas tercerías para acreditar que no se es responsable de tal o cual acción civil o penal que se ejerce contra una persona. Bueno, pues hay que perfeccionarlas esas, sí, pero no dejar un gran boquete como el que se dejó en esta ley de extinción de dominio. Eso significa que tenemos que volverla a recuperar y que tenemos que aprobarla con más energía para que el presidente tenga los dientes suficientes para actuar en contra del crimen organizado. Y para tener esos dientes necesitamos tener una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Por eso estamos invitando a todos los mexicanos y a nosotros aquí en Jalisco, invitando a todos los jaliscienses que apoyemos al presidente, que votemos por el PAN para que tengamos mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y tengamos una gran bancada y poder sacar adelante una serie de reformas que el presidente necesita, una serie de acciones que el presidente requiere para poder seguir trabajando